Buenas noches, mi nombre es la bióloga Alice Yesenia Rodríguez de la Isla y el día de hoy vamos a hablar acerca del cartílago elástico. El cartílago elástico se distingue por la presencia de elastina en la matriz cartilaginosa. Además de contener los componentes normales de la matriz del cartílago hialino, la matriz de este cartílago también contiene una densa red de fibras elásticas ramificadas, que también están unidas entre sí y una lámina que las interconecta con el material elástico. Esto se ve claramente en la tinción. Aquí se ve muy bien la parte de los condrocitos, en la parte de las células que parecen como si estuvieran separadas por una línea. Y alrededor se ve la matriz también como si estuviera estriada, por así decirlo. Eso es lo que se va a distinguir a diferencia del cartílago hialino. Estas estrías que son básicamente elastina. Esta es una coloración especial que se llama Reforcina fuchsina y es especial para ver el cartílago elástico. Este cartílago se encuentra principalmente en el pabellón de la oreja. También se encuentra en las paredes del conducto auditivo externo, en la tuba de Eustaquio y en la epiglotis de la laringe. La epiglotis es la zona donde pues básicamente se conecta lo que es la faringe con la tráquea o con la laringe. El cartílago de todos estos sitios está rodeado de un pericondrio similar al que se encuentra alrededor del cartílago hialino. La diferencia es que con la matriz de este cartílago se calcifica con la edad y la matriz del cartílago elástico no se calcifica en procesos de envejecimiento. A ver, hablábamos anteriormente que en el cartílago hialino, conforme va pasando el tiempo, es muy común que, por ejemplo, en las articulaciones, este cartílago se empieza a calcificar y se vuelva óseo, lo que va a generar un desgaste básicamente en la articulación, porque ahora ya no tiene ese soporte que vaya a estar como amortiguando el roce de hueso con hueso. Al contrario, ya va a ser también hueso esa parte. Pero aquí, en la cuestión del cartílago elástico, esta calcificación no ocurre, siempre permanece su misma forma, por lo tanto es un cartílago también pues ya diferente al hialino. El cartílago fibroso, por otro lado, este también se conoce como fibrocartílago y consiste en condrocitos y material de la matriz en combinación con tejido conjuntivo denso. Inclusive entre sí es muy fácil darnos cuenta la parte histológica de cada cartílago. Se ve muy diferente entre sí las imágenes histológicas. Este cartílago tiene los condrocitos más separados entre sí, por así decirlo, y también pues está rodeado de un tejido un poquito más denso, un poquito más acolchonado es la palabra. El fibrocartílago es una combinación de tejido conjuntivo denso, moldeado, y este cartílago, pues hialino también. Los condrocitos están dispersos entre las fibras de colágeno solos o también básicamente en hileras se van a formar, van a estar como en trenecito y forman también grupos isógenos o aglomeraciones de estos condrocitos. Aquí en estas dos imágenes vamos a observar principalmente que tenemos la parte del cartílago hialino, como se ve claramente los isógenos aquí de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, se ve cómo está la matriz, más unidos entre sí, la matriz sí se ve claramente ahí, pero se ve una mayor cantidad de condrocitos. En el cartílago elástico claramente se ven las fibras de elastina, estas aquí están, son las como cafecitas que están entre la matriz. Y en el cartílago fibroso, el fibrocartílago, pues se ven las fibras de colágeno y también se ven los condrocitos en hilera, como se observa aquí en la imagen. Esto claramente en la histología nos va a dar diferentes observaciones, diferentes panoramas, pero ya tenemos que verlo dependiendo de lo que estemos buscando también, por ejemplo. Aquí en este cartílago fibroso no hay pericondrio alrededor del tejido como lo habría en el tejido hialino y el cartílago elástico, y es normal ver una población de células con núcleos redondeados y una pequeña cantidad de material de la matriz amorfo circundante. También se ven los núcleos de estos condrocitos más aplanados, más alargados,
Estos son los núcleos de los fibroblastos. El cartílago fibroso es típico o se encuentra principalmente en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, los discos articulares de las articulaciones, el esternoclavicular y el temporomandibular. Básicamente forman una especie de colchón entre los huesos, es como una especie de amortiguador. También se encuentra en los meniscos de las articulaciones de la rodilla y en el triángulo fibrocartilaginoso de la muñeca. También en ciertos sitios de algunos tendones que se insertan en los huesos. La presencia de este fibrocartílago en sitios es indicativa de que el tejido debe soportar grandes fuerzas de compresión y distensión. Por ejemplo, en la columna tenemos entre cada vértebra, estas son las vértebras, y tenemos este tejido fibroso de cartílago que son los discos intervertebrales. Estos discos intervertebrales ayudan a que no haya tanta presión o que no haya desgaste en la columna vertebral. Soportan en este caso también el peso de que vamos ejerciendo con el paso del tiempo en la columna. Obviamente, una persona que tiene, por ejemplo, obesidad, que tiene un peso mayor a lo normal en su cuerpo, aunque tenga este tipo de tejido que normalmente amortigua, con el paso del tiempo va a haber un desgaste en el tejido del cartílago, tanto en las articulaciones como en el tejido, en este caso, de los discos intervertebrales. La matriz extracelular del cartílago fibroso también se caracteriza por la presencia de fibrillas de colágeno tipo 1 y de tipo 2. Esta imagen histológica es una microfotografía del tejido fibrocartilaginoso del disco intervertebral. Pues aquí claramente se ven las fibras de colágeno, se ven los condrocitos más separados, etcétera, etcétera. Otra parte que tenemos que hablar, en este caso del tema del tejido cartilaginoso, es la condrogénesis y el crecimiento del cartílago. Sabemos que embriológicamente la mayor parte de los tejidos del cartílago se originan de células del mesénquima. El mesénquima es un grupo de células que deriva de la cresta neural, que es un tejido del ectodermo, y este tejido del ectodermo, que se convierte en mesenquimatoso, origina diferentes poblaciones celulares, como pueden ser algunas neuronas y también en este caso células del tejido cartilaginoso que posteriormente se osificarán para formar los huesos. Están reguladas por un factor de transcripción que es el SOX9, el gen SOX9, y desencadenan la diferenciación de las células en condroblastos. El sitio de formación del cartílago hialino se reconoce inicialmente por una aglomeración de células del mesénquima o de ectomesénquima, también conocido como nódulo condrogénico. Estas aglomeraciones se dan principalmente en las protuberancias que van a formar en algún momento los huesos del brazo, los huesos de la pierna. Los condroblastos, que son células precursoras de los condrocitos, se van separando progresivamente conforme se depositan en la matriz a su alrededor, y el tejido del mesénquima que hay alrededor de del nódulo condrogénico, da origen al pericondrio. Aquí tenemos a los condroblastos, estos tipos de células que están aquí en la parte más externa, y luego acá tenemos ya a los condrocitos. Esta imagen nos explica un poquito cómo es la aglomeración de las células de los brazos, de las piernas. Esto va a ser en un inicio células de mesénquima, células indiferenciadas, que posteriormente se convierten en células cartilaginosas y poco a poco van osificándose. Hay que recordar que en los huesos, sobre todo de la mano, huesos del carpo, del tarso, no están completamente formados cuando el bebé nace. Entonces, este proceso va a seguir todavía después de la infancia. El cartílago es capaz también de realizar dos tipos de crecimiento, por aposición e intersticial. El crecimiento por aposición es un proceso en el cual se forma cartílago nuevo sobre la superficie de un cartílago que ya existe. Es decir, básicamente en esta zona donde ya hay cartílago empieza a crecer más cartílago o nuevo cartílago. ¿Para qué? Pues simplemente a lo mejor para alargar, para reforzar, pero es una zona donde ya había.
Y el crecimiento intersticial es un proceso de formación de cartílago nuevo en el interior de un cartílago preexistente. Es decir, por un lado, el crecimiento de oposición es sobre la superficie nada más del cartílago que existe, pero el crecimiento intersticial es en la parte interna de ese cartílago que ya existía. Lo vuelvo a repetir, el crecimiento por oposición o aposición, el cartílago va a crecer en un cartílago que ya existía antes, pero en la parte externa. Y el cartílago intersticial crece en ese mismo cartílago que ya existía, pero en la parte interna. Las células cartilaginosas nuevas producidas durante el crecimiento por oposición derivan de la capa interna del pericondrio circundante. Estos, en cuanto a forma y función, producen el componente de colágeno del pericondrio. Este va a ser colágeno de tipo 1, distinto al resto del colágeno que se encuentra en la matriz extracelular. Las evaginaciones citoplasmáticas van a desaparecer, el núcleo se va a rodear de citoplasma y este va a aumentar de tamaño para volverse más prominente. También va a determinar la conversión de la célula en un condroblasto. Los condroblastos van a sintetizar básicamente la matriz cartilaginosa, incluida la secreción de colágeno tipo 2. En pocas palabras, esto nos está diciendo que el condroblasto es el responsable de también producir la matriz extracelular que va a mantener posteriormente con vida y a nutrir a los condrocitos en la forma de cartílago. Finalmente, cuando la nueva matriz aumenta, pues también la masa de cartílago o de condrocitos lo hace. Ahora, el último tema que vamos a abordar en esta sesión, en esta asesoría, es la reparación del cartílago hialino principalmente. Este cartílago, como lo mencionábamos en la primera sesión, tiene una capacidad muy limitada para repararse. Esto puede deberse principalmente a que no tiene vasos sanguíneos en su tejido y esto le implica que no tenga la capacidad como tal de volver a replicar células condrocíticas o de volver a mantener como una proliferación de estas. Puede tolerar bastante la fuerza, o en este caso de la presión o las fuerzas intensas y repetidas de fricción. Sin embargo, cuando se lesiona, va a manifestar esta incapacidad para sanar. ¿Dónde se encontraba este cartílago? Hay que recordarlo, principalmente en las articulaciones y también en la caja torácica, el cartílago torácico que une básicamente a las costillas con el esternón. Es posible que en cierto grado haya una pequeña reparación, sobre todo para compensar el pericondrio que se lesiona. Sin embargo, el resultado va a ser parcial, no va a ser completo. Este resultado de la actividad es resultado de la actividad de las células progenitoras pluripotentes ubicadas en el pericondrio, pero son pocas o ninguna de las células cartilaginosa. Pero aquí estamos hablando de que lo que se está reparando es el pericondrio, no se está reparando las células condrocíticas. Así que son pocas o ninguna de las células cartilaginosas que van a producirse en esta reparación. Tenemos aquí el diagrama del cartílago hialino, básicamente los dos sitios donde se van a encontrar principalmente los cartílagos costales y tenemos también el cartílago de las articulaciones. Son zonas donde va con el tiempo a desgastarse, va a estar osificándose y pues tenemos también problemas, sobre todo cuando tenemos lesiones en estas zonas, ya sea provocadas por como alguna cirugía o también de forma accidental. La reparación del cartílago es un equilibrio tentativo entre el depósito de colágeno tipo 1 que se encuentra en la parte externa de la matriz y la forma de tejido cicatrizal y de restauración por la expresión de los colágenos que ya están dentro del tejido. O sea, esto también se refiere a que depende mucho de la interacción que se dé entre los tipos de colágeno tipo 1, tipo 2 que se encuentran en la matriz, etc. En los adultos es común que se formen vasos sanguíneos nuevos en el sitio de la herida o en el sitio donde está la lesión. Sin embargo, los vasos sanguíneos que se van a formar solo se forman en la parte periférica, en la parte externa,
Y lejos de hacer que el tejido cartilaginoso empiece a sanar o empiece a producir más condrocitos, va a estimular el desarrollo de tejido óseo en lugar de tejido de cartílago verdadero. Así que en lugar de llamar a los condrocitos o de nutrir a los condrocitos para que se reproduzcan, va a llamar a los osteoclastos y los osteoclastos van a empezar a reemplazar el tejido cartilaginoso que está dañado por tejido óseo, por tejido firme, por tejido de hueso. Esta capacidad de autorreparación es muy limitada y puede ocasionar muchos problemas, sobre todo en cirugías, por ejemplo, cardiotorácicas, donde no hay revascularización en este caso de los cartílagos costales, porque recuerden que en estas cirugías pues se tienen que romper estos cartílagos costales que están en la costilla para poder acceder al corazón, a la cavidad torácica. Los injertos pericondriales, los trasplantes celulares autólogos, la inserción de matrices artificiales y la administración de factores de crecimiento son algunas de las alternativas que pueden usarse para ayudar a reparar, por ejemplo, este tipo de lesiones que son provocadas en una cirugía. También el cartílago hialino se calcifica con el paso del tiempo, hay que recordarlo, se convierte en tejido óseo, y esto hace también que, por ejemplo, en la caja torácica se vuelva también más rígida, no tenga esa capacidad como de distensión que tenía antes, a lo mejor, eh, sobre todo porque también tiende como a acumular cristales de fosfato de calcio en la matriz cartilaginosa. Este tejido, el tejido cartilaginoso hialino, va a tender a formar, bueno, más bien acumular calcio en la matriz extracelular. Y hay tres situaciones bien definidas. La porción del cartílago articular que está en contacto con el tejido óseo de los huesos en crecimiento o las epífisis en el adulto se calcifica en algún momento para terminar como el crecimiento de los huesos largos, que es algo que ya comentábamos en la primera sesión. La calcificación siempre va a ocurrir en el tejido que está por ser reemplazado durante el periodo de crecimiento de una persona. Recuerden que al inicio, cuando nacemos bebés, todavía parte de nuestros huesos largos son cartílago. Después viene el cartílago hialino en el adulto, se calcifica con el tiempo como parte del envejecimiento y posteriormente en las personas mayores, también ocurre en personas mayores, es que parte de los tejidos cartilaginosos de la tráquea van a ser reemplazados con frecuencia por tejido óseo, pero esto es más visible sobre todo en personas de 60, 50, 70 años. También los condrocitos normalmente van a obtener todas sus sustancias nutritivas y van a eliminar los desechos por difusión de materiales a través de la matriz. La matriz es, como que dijimos, un intermediario entre los vasos sanguíneos que están en la parte externa de los tejidos del cartílago y, pues en este caso, del mismo cartílago. Básicamente va a llevar los desechos del condrocito a través de la matriz y luego la matriz le va a dar esos desechos a los vasos sanguíneos para que puedan ser eliminados. Cuando la matriz se calcifica, esto también se detiene, ya no puede haber esa difusión y los condrocitos sufren tumefacción y pues también obviamente mueren por la falta de nutrientes y en este caso también de la eliminación de sus desechos. La consecuencia de todo esto siempre va a ser la osificación, es decir, el tejido cartilaginoso se convierte o es reemplazado, mejor dicho, por tejido pues óseo. Esto sería, pocas palabras, esto sería un poquito acerca de la reparación del cartílago hialino. Como pueden observar, es muy poco la cantidad o es más bien imposible. Esto sería, en este caso, la parte de la reparación del tejido cartilaginoso hialino. Como pueden ver, es algo que no puede darse de forma natural y pues que se ve también claramente con el paso del tiempo reflejado en el desgaste articular de muchas personas. Todas las referencias que pueden ustedes tomar de estas asesorías se encuentran en el libro Ross de histología. Y ahí pues claramente está lo que acabamos de ver en estas dos asesorías, pero también hay más material por si quieren consultar. Por lo pronto me despido, que tengan muy buenas noches.